Shalom la gente, que abuelos bendiga en el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a continuar con el libro de Melequín, el libro de Reyes. En Segundo de Reyes, capítulo 23, vamos a ver la vida del rey Josías y cómo termina. Anteriormente, en el capítulo 22, yo les adelanté cómo moría, que moría en batalla. Este fue el último de los reyes buenos que hubo en Israel y el último de los reyes de Yahudá. Hay una división entre Yahudá y las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus de Israel fueron tomadas por el imperio asirio y dispersadas por todo el mundo. Ahora le va a tocar a Yahudá. Este va a ser el comienzo de lo que se va a venir después. Aquí va a haber una guerra. Lo que va a ser Faraón Necao, que el faraón de la época de Egipto, y van a luchar contra Asiria. No se nos cuenta aquí, pero Asiria va a desaparecer. Ya en este punto Asiria ya va a dejar de existir, que es este imperio tan grande. Y ahora va a venir el imperio babilónico con Nabucodonosor. Nabujanetzar se le conoce realmente, que ese es el verdadero nombre de Nabucodonosor. Este rey Nabucodonosor va a tomar a Yahudá y la va a dispersar, la va a sacar de ahí, va a tomar a toda la gente importante de Yahudá, a todos los artesanos, a los sabios, a los estudiosos, a etcétera, personas de alto valor intelectual, y se las va a llevar para Babilonia. Y a los agricultores y demás y personas que, llamémosle el vulgo, las va a dejar en Israel para que ellos se encarguen de mantener la tierra, de cultivar las uvas y demás. Pero de aquí en adelante Israel va a ser dispersada, el templo va a ser lamentablemente destruido. Así Yahweh lo quiso. El mismo Yahweh dijo que él iba a desechar a Israel por todas las cosas que estaban haciendo, como adoraban ídolos. Y eso nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Qué está haciendo nuestros países? Lo mismo, están adorando ídolos con obeliscos, con vírgenes María, con Budas, con Krishnas, con etcétera, con dioses falsos, que no es lo que mandó Yahweh. Estas personas de esta época rechazaron la Torá de Yahweh, ya no quisieron más Torá, y debido a que no la querían, Yahweh los dispersó y murieron muchos. Ahora, esto se va a repetir, pero en Apocalipsis. La gente que no quiso la Torá va a ser destruida también, pero eso ya va a ser el fin del mal. Eso ya es otra cosa y es otro tema un poco más largo. Pero sí es bueno ver el pasado de nuestro pueblo y cómo las cosas se repiten. La misma maldad se repite, pero con otra cara. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 1. Dice así: entonces el rey llamó a todos los ancianos de Yahudá y de Jerusalén y se reunieron con él. Ok, tenemos que el rey Josías está llamando a todos los ancianos para que se reúnan. Dice en el 2: el rey subió a la casa de Yahweh con todos los hombres de Yahudá, todos aquellos que vivían en Jerusalén, los Coanín, que esos son los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, ambos pequeños y grandes, y él leyó al oído de ellos todo lo escrito en el rollo del pacto. ¿Cuál es el pacto? Vamos a continuar leyendo todo lo escrito en el rollo del pacto que había sido encontrado en la casa de Yahweh. ¿Cuál es la casa de Yahweh? Vea, siempre cuando estemos leyendo, entendamos lo que estamos leyendo. Dice que el rey subió junto con todos los profetas y ancianos y coanín y demás a la casa de Yahweh. La casa de Yahweh es el templo, que en este momento histórico está en pie. Dice, y leyó el rollo del pacto. ¿Cuál es el rollo del pacto? El rollo del pacto es la ley, la Torá, los primeros 5 libros que Yahweh le dictó a Moisés, y Moisés escribió y lo dejó a las generaciones que venían después y dijo que hicieran esos primeros 5 libros. ¿Cuáles son? Levítico, Deuteronomio, Génesis, etcétera. Lo que conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, eso es la Torá. Y ahí están los mandamientos dispersos por todas partes y hay que leerla y entenderla. Entonces dice que el rey Josías leyó junto con estas personas de importancia el pacto para que se lo transmitieran a los demás. Dice en el 3: el rey se paró al lado de un pilar, hizo un pacto en la presencia de Yahweh y caminó siguiendo a Yahweh, observando sus misbot, testimonios y ordenanzas de todo corazón y toda su alma, para así confirmar las palabras del pacto escritas en el rollo. Todo el pueblo confirmó el pacto. Ok, todo se le leyó al pueblo también el pacto y lo confirmaron y dijeron, bueno, yo voy a hacerlo.
El rey se paró en uno de los pilares que hay en el templo. Recordemos que hay dos pilares. Y él se paró ahí y hizo un pacto. Esto lo vimos también con Salomón, que también él se paró ahí, bueno, y otros tantos reyes que hicieron este pacto, ¿verdad? Que es cumplir los mandamientos de la Torá, hacer todo lo que está escrito en el rollo. Y vea que claro que queda que es la Torá. Aquí dice, de caminar siguiendo a Yahweh. ¿Qué es seguir a Yahweh? Un ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿qué es seguir a Dios? Entonces la gente dice, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios dentro del cristianismo, verdad? Que no quieren hacer los mandamientos. Está aquí, observando sus misbot, que esos son sus mandamientos. Después dice sus testimonios y ordenanzas de todo corazón. Recordemos que la Torá se divide en mandamientos, preceptos, leyes y ordenanzas. Entonces aquí lo que estamos leyendo es que estaba haciendo la Torá. ¿Y cuál es el camino de Yahweh? Es la Torá. ¿Y cuál es el evangelio de la Biblia? Es la Torá. Es facilísimo. O sea, estudiar la Biblia realmente es muy fácil. Lamentablemente, el cristianismo lo ha vuelto muy difícil. ¿Por qué el cristianismo lo ha vuelto muy difícil? Porque ellos dicen que ya no hay ley. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el yugo liviano que dice Yeshua que pone en nuestros hombros? Ese yugo liviano es la Torá, 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 Torá por todas partes. Cuando se le acercó un maestro de la Torá a Yeshua y le preguntó, Yeshua, ¿cuál es el mandamiento de la Torá más importante en la Torá? Y Yeshua dijo, amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es un mandamiento de la Torá, está en Deuteronomio. Y el segundo, similares, que está en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí está también en Levítico, parte de la Torá. Entonces todo, el Mesías se la pasaba hablando la Torá, no abolió la Torá, dijo que no le iba a abolir en Mateo 5, 17 en adelante. Entonces no caigamos en la falacia de decir que ya se abolió la Torá. Eso es para la gente nueva, yo sé que los que ya tienen tiempo con nosotros ya entienden y saben. Pero siempre es bueno repasar. Dice en el 4, entonces el rey ordenó a Hilquillá, este Hilquillá es el Cohen Agadol, ordenó a Hilquillá, el Cohen Agadol, y a los Coanín, de la segunda orden, a los guardias de la puerta, remover del templo de Yahweh todos los artículos que habían sido hechos para Baal, para el Asherá y para el ejército completo del cielo. Y él los quemó fuera de Jerusalén y en los campos de Kidrión, y llevaron sus cenizas a Bet-El, a Belén. ¿Qué pasa aquí? El rey dijo, agarren todos los ídolos que están metidos en el templo de Yahweh y sáquenlos y quémenlos y tiren las cenizas en Bet-El. Quémenlos en Kiriot y vayan y tírenlos en Bet-El. Entonces esto es una demostración que le está haciendo el rey Josías a Yahweh, ¿verdad? De que él está dispuesto a quitar todos los ídolos de Jerusalén, y así hizo. Él quemó a los Coanín idólatras que los reyes de Yahudá habían ordenado, y a aquellos que quemaron incienso en los lugares altos, en las ciudades de Yahudá y en los lugares alrededor de Jerusalén, a aquellos que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a Maasalot, a las constelaciones, a los 12 signos del zodiaco, digamos, a Maasalot y a todo el ejército del cielo. Bueno, vean, en este texto dice, él quemó. Realmente en otro texto no dice él quemó, sino retiró o quitó. Pero al decir quitar, sí los mató, tal cual. El rey Josías tomó y mató a todos los sacerdotes idólatras. Todos los mató, y a Yahweh no le pareció malo eso. Entonces, el día de mañana, cuando Yahweh juzgue, un ejemplo, los sacerdotes idólatras, a los cristianos que fingen ser profetas, a los católicos que son los sacerdotes, los papas, los padres, etcétera, los cardenales y todas esas cuestiones, ¿qué va a pasar con esa gente? También se van a ir para el infierno, y Yahweh no le va a parecer malo porque lo que está haciendo es justo, que esto es importante entender. Igual nosotros debemos estar lejos de esas cosas. No es odiar a los católicos, no es odiar a los cristianos, al contrario. Es más bien llamarlos a regresar a la Torá, a dejar su gentilicio, a dejar de ser gentiles, dejar de adorar ídolos y volver a Yahweh. Al cristiano que no adora ídolos, pero sí dice que la ley se abolió, también es un pagano. También es un incircunciso, de carne y de corazón, las dos cosas, de carne y de corazón. Entonces, llamarlos para que regresen, no para que se queden gentiles.
En el 6 él tomó a Asherá de la casa de Yahweh y lo llevó a Banit Kiriot, fuera de Jerusalén, y lo quemó en Badit Kirión. Machacó las cenizas en polvo y tiró el polvo en el campo de sepultura de la gente común. Esta Asherá es la que se conoce como Astarot, como Ashera también, o Astarte, que es la supuesta diosa del cielo. Esta diosa babilónica viene desde Nimrod, desde la torre de Babel, que era la esposa de Nimrod, que esa se llamaba Beltis, que la convirtieron en una diosa, en una madre de la fertilidad, y se hacían grandes orgías en honor a ella. Esta diosa es pues una diosa falsa y es blasfema, claro está, y todo esto está metido en el templo, dice que la tomó y la destruyó y la menciona en especial porque era muy amada. Hoy en día la que es muy amada es la Virgencita María, que tienen estatuas de todo tipo y cuadros, y siempre hay milagros falsos con la Virgencita María que llora el cuadro y la estatua y todo mensajes falsos, ¿verdad? De parte de la Iglesia Católica que ni siquiera son demonios. O sea, no es que un demonio hizo llorar la estatua, no es que le meten un tubo por dentro de la estatua y le tiran agua y la hacen llorar. Es una tontera, ¿verdad? Total. Bueno, dicen el 7. Él destruyó la casa de los cultos de prostitutas que estaban en la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían tiendas para Asherá. Asherá, como les venía diciendo, era una diosa sexual. Esta Astarot, que por cierto, esta misma Astarot aparece en el logo de Starbucks, y aparece también, dicen que la torre, la Estatua de Libertad es Astarot también. Y bueno, tantas otras cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con esta Astarot, tantas figuras de esta diosa madre solar, todos estos dioses son solares. Esta diosa se adoraba, como les dije, con prostitución y con ritos sexuales. Entonces, habían prostitutas que estaban dentro del templo de Yahweh, imagínense qué blasfemia. Y estaban ahí ellas metidas y la gente iba y se acostaba con ellas como para que ella les diera una bendición, pero era prostitución, ¿verdad? Pero era una bendición ritual ahí, sexual, una cochinada. Y dice que destruyó la casa de los cultos de las prostitutas y dice que donde las mujeres tejían tiendas, o sea, ellas hacían tiendas de acampar y se acostaban con personas ahí dentro de las tiendas de acampar para darle honra a esta diosa. Dice en el 8. Él removió a los Coanín de las ciudades de Yahudá. Entonces, desde Jeba hasta Beersheba profanó los lugares altos donde los Coanín habían estado quemando incienso. También destruyó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Yehoshua, el gobernador de la ciudad, a la izquierda, según uno entraba en la ciudad. En el 9 dice, pero aunque los Coanín que habían estado en los lugares altos no vinieron al altar de Yahweh en Jerusalén, no obstante ellos compartieron el matzá con sus hermanos. Y resulta que estos sacerdotes eran de Yahweh, sí, pero que quemaban incienso en lugares altos, y bueno, él quitó eso. Ellos no debían hacer eso, debían hacerlo en el templo. Probablemente no lo hacían porque el templo estaba muy contaminado, pero dice que compartían pan con sus hermanos. No se sabe muy bien el contexto de todo esto que estamos leyendo. Dice en el 10, él profanó Tofet, el crematorio de Tofet en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera pasar a su hijo o hija por el fuego como sacrificio a Molech. Este lugar pareciera que cremaban o cuerpos muertos o gente viva, no sabemos. Pero esto de pasar el cuerpo al fuego a Molech, a Moloch, era una gran blasfemia. Se quemaban personas vivas, sí, para el dios Moloch, eso sí es cierto. Pero vea como lo dice aquí, crematorio en Tofet. Entonces es posible que el simple hecho de que cremar un cuerpo también es un pecado. Porque Yahweh nos mandó a que fuéramos enterrados, no cremados. Yahweh nunca pidió cremación. Hoy en día la gente la creman y eso no es correcto. Tampoco es correcto que antes de enterrarlo le saquen todo, le saquen la sangre, le saquen los órganos, le saquen todo, lo rellenen con trapos, con algodón, con cochinadas, lo cierren y lo maquillen y lo pongan. No, todo eso es una asquerosidad, o sea, eso no se hace. Eso se podría hacer si hubo un ejemplo, un homicidio y se ocupa saber si esa persona, digamos, quién lo cometió, cómo lo cometió, eso sí lo considero correcto. Yo, no es el Tanakh, pero analizar el cuerpo para saber qué fue lo que pasó, me parece correcto.
pero todo lo que hacen, eso no está bien. Dice en el 11, él quemó los caballos que los reyes de Yahudá habían dado al sol en la entrada de la casa de Yahweh, cerca del aposento de Netán Melech, el eunuco, en el patio del lado, y quemó los carruajes del sol. Tenemos que habían unos caballos que se habían dedicado al sol. No sabemos si eran caballos vivos o eran unas estatuas. Yo pienso que eran unas estatuas de caballos. Y estas estatuas de caballos estaban dedicadas al dios sol. Curiosamente, dentro de la mitología griega y también de la romana, hay un dios que anda en un carro y tiene el carro de él y los caballos son de fuego. Y él jala al sol supuestamente todas las mañanas. Ese es el que jala al sol dentro de la mitología de ellos. Aquí vemos algo parecido, unos caballos dedicados al sol. De por sí todos estos dioses son solares, igual los romanos, los griegos, los egipcios, los etcétera, todos tienen algo que ver con el sol. Dice en el 12, el rey destruyó los altares sobre la azotea del aposento alto de Ahaz, que los reyes de Yahudá habían hecho, y los altares de Manashe habían hecho en los dos patios de la casa de Yahweh. Los quemó en pedazos, los quebró en pedazos, y echó su polvo en el valle de Kidrón. Ok. Continúa diciendo en el 13, el rey profanó los lugares altos frente a Jerusalén, al sur del monte de Mashet, los cuales Shlomo, rey de Israel, había edificado para Astoret, que esta es Astarot, ¿verdad? Shlomo es Salomón. Dice, la abominación de los Sidoní, Kemosh, la abominación de Moab, y Milcom, la abominación de los hijos de Amón. Entonces dice, el rey profanó los lugares altos frente a Jerusalén, al sur del monte de Mashet, los cuales Shlomo, o sea, Salomón, rey de Israel, había edificado. Vea qué vergonzoso que Salomón había edificado altares a estos dioses, cosa que el rey David no le enseñó a hacer, y él lamentablemente lo hizo y así hizo pecar a Israel, y todavía seguían en pie. Después de tanto tiempo estos lugares seguían en pie. Dice en el 14, destruyó los pilares, destruyó completamente los Asherá y llenó sus lugares con huesos humanos. Para profanar aún más el lugar, él lo llenó con huesos de humanos, o sea, lo convirtió en una tumba, para que así no fueran a adorar ahí a estos dioses falsos. En el 15, destruyó el altar que estaba en Bet-El y el lugar alto hecho por Yarobeaj, el hijo de Nebat. Este Jeroboam es realmente, aquí dice Yarobeaj, pero es Jeroboam o Jerobeam. Pero bueno, este dice que destruyó el altar que estaba en Bet-El también. Vea qué montón de cosas habían en Jerusalén que no habían destruido todavía. Dice, quien causó a Israel pecar. Sí, el que destruyó el altar y el lugar alto, quemó el lugar alto, machacó las cenizas en polvo y quemó el Asherah. En el 16. Entonces, según Josías, se estaba volviendo, se dio cuenta de los sepulcros que estaban en la ciudad, así que mandó a que sacaran los huesos de los sepulcros y los quemó en el altar, así profanándolos. Guardó la palabra de Yahweh, que el hombre de Yahweh había proclamado, prediciendo que estas cosas sucederían cuando Jeroboam se paró al lado del altar en el festival y se volvió y alzó sus ojos hacia el sepulcro del hombre de Elohim, que habló estas palabras. Ok, les voy a contar un resumen. Es que anteriormente este rey Jeroboam había profanado el templo de Yahweh y se le acercó un profeta y le dijo que saliera de ahí porque estaba profanando el templo. Entonces él estiró la mano y la mano se le secó, como que se le pudrió, se le volvió inservible. Y después de profanar esta blasfemia que dijo en contra de Yahweh, en contra del profeta, esa maldición le cayó. Y esta profecía de que todo esto iba a ser destruido vino de este profeta. Este profeta más adelante muere y lo entierran en esta ciudad. Y ahorita el Josías va a ver esa tumba y la va a dejar ahí. Para que entiendan el contexto, para no irnos al texto y leerlo todo.
Por si quiere pueden leerlo, ahí les pongo la cita. Dice en el 17. Entonces él preguntó, ¿este monumento aquí que estoy mirando, qué es? Los hombres de la ciudad le dijeron, marca la cueva del sepulcro del hombre de Elohim que vino de Yahudá y predijo las mismas cosas que tú has hecho al altar en Bet-El. O sea, toda esta profecía ya había sido hecha y llegó y la hizo sin saber. Tal vez la hizo sabiendo o sin saber, pero la hizo sin saber. Realmente la hizo sin saber porque vea que no sabía de quién se estaba hablando. Y después de que se cumplió, entonces él dice que dejen los huesos ahí. Entonces dice en el 18, él respondió, déjenlo estar, nadie moleste sus huesos. Así que dejaron sus huesos sin molestar, junto con los huesos del profeta que había venido de Shonrom, un profeta que había venido de Samaria. Dice en el 19, Jeroboam también removió todos los santuarios de los lugares altos en las ciudades de Shonrom, de Samaria, que los reyes de Israel habían hecho para provocar a Yahweh a ira, e hizo a ellos igual que en Bet-El. Aquí tenemos que Jeroboam se está metiendo en territorio que no le pertenece. Se está metiendo ya en territorio de las 10 tribus de Israel, exactamente en la capital de Samaria, en Shonrom. Y ya metido ahí está destruyendo altares y cosas. Esto no debería serlo, realmente esto está en posesión de Asiria en este momento histórico. Pero bueno, él se está metiendo y los está despedazando de igual manera. Dice en el 20, él mató a todos los sacerdotes de aquellos lugares altos allá, entonces quemó huesos humanos sobre ellos. Finalmente regresó a Jerusalén. Ok, los mató, se metió en Samaria, mató a sacerdotes, solo se metió a eso, a matar sacerdotes, y tomó huesos humanos, se los echó encima a los sacerdotes muertos y quemó todo. Esto era para que ni siquiera adoraran los cadáveres de estas personas, que era una costumbre adorar cadáveres. Y todavía lo es. Es más, en la iglesia católica se adoran cadáveres, que Santa Teresa, que Santa Marta, que tal papa, y van y le dan besos a la tumba y vemos, bueno, cantidad de abominaciones. Usan cosas de gente muerta. Está la famosa historia de la mano, de una mano dorada que era supuestamente de una monja. Y Francisco Franco, que fue un dictador en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, él fue el Hitler, pero de España, Francisco Franco, para el que no sabe quién es, y cometió muchas abominaciones ahí, y él era idólatra a ese pedazo de cadáver, que era la mano de una monja, que estaba metida en un guante dorado con unas gemas, y resulta que él cuando murió dice que lo encontraron agarrado de esa mano, y era como un ritual satánico, rarísimo. En Avengers, que eso es Los Vengadores y Marvel Comics, y para el que sabe qué es eso, utilizaron esa mano para una mano de un monstruo ahí que aparece en las películas, que se llama Thanos, y él utiliza un guante que le llaman el guante del infinito y tiene poderes, y muchos seguro deben conocer, pero para que sepan de dónde sacaron la idea, ¿verdad? Que fue de ahí, de esa mano, y bueno, y cantidad de cosas. También está la cabeza de una monja muerta que ellos la adoran en la iglesia católica. Y las cosas, como les dije, no han cambiado. Nada más cambiaron de cara, pero son los mismos rituales satánicos. Bueno, en el 21. El rey decretó estas órdenes al pueblo, observando Pesach a Yahweh, su Elohim, como está escrito en el rollo del pacto. Resulta que en esta época ya llevaban muchísimos años sin celebrar la Pesach. Y después de limpiar a Israel, él dijo, celebremos Pesach. Dijo, hizo, bueno, un gran trabajo. Juan fue un buen rey y luchó mucho para que la gente se volviera a Yahweh. Entre esas cosas fue celebrar la fiesta Pesach, que les dijo a todos que la observaran. Dice en el 22, porque Pesach no había sido observado desde los días de los jueces, desde que los jueces dirigían a Israel, ni durante el tiempo de ningún rey de Israel o de los reyes de Yahudá. Vea qué interesante. Vea, cuando el reino se dividió, que se dividió las 10 casas de Israel y las otras dos casas, por un lado, que era Yahudá y Benjamín, no habían vuelto a celebrar Pesach. O sea que en todos sus años que hemos venido leyendo, no celebraban Pesach, se les olvidó. Solo cuando estaba el rey David, cuando estuvo el rey Salomón para atrás, digamos. Del rey Salomón para atrás se celebró Pesach, pero para adelante ya después de que se quebró el reino, ya no. Dice en el 23. Pero en el 18º año del rey Josiyah,
Este Pesach fue observado para Yahweh en Jerusalén. El 24. Josías se libró de los hechiceros y brujos, como también de los terafín, los ídolos, y de todas las abominaciones encontradas en cualquier sitio en la tierra de Yahudá y Jerusalén. Él hizo esto para establecer las palabras de la Torá escritas en el rollo de Hilquiyá, el Cohen, había encontrado en la casa de Yahweh. O sea, que él estaba leyendo la Torá y dijo, bueno, hay que hacer todo esto, hagámoslo. Puso manos a la obra y se puso a hacerlo. Dice que se deshizo de los brujos y los hechiceros. Esto de deshacerse suena muy lindo. En pocas palabras, los mató. O sea, para que se entienda, ¿verdad? Los mató a todos, a estos terafín. ¿Qué era un terafín? Bueno, un terafín es un ídolo familiar. Es un ídolo que usted pone en su casa. Digamos, en cada casa habían ídolos. Y estos ídolos eran como ídolos personales, qué sé yo, gente se inventaba un ídolo X, el ídolo pájaro, el ídolo, etcétera, que se inventaban un montón de tonteras. Y obligó a las personas a deshacerse de eso. ¿Cómo? No sé. Seguro se fue casa por casa y les dijo, si ustedes tienen eso, sáquenlo o muéranse, ¿verdad? Entonces la gente los sacaba y los quemaba, los destruía. Aquí hizo algo muy bueno. O sea, esto, wow, esto no se ha visto nunca. Nunca ir tal vez casa por casa o al menos reeducar a la gente para que los votara. Esto es un gran trabajo. Lo que hizo el rey Josías en esta época. Dice, y los ídolos, que eran los ídolos que venimos leyendo, los ídolos grandes del templo y de todas partes, y de todas las abominaciones encontradas. También quitó la prostitución ritual y la prostitución normal, no sé, me imagino que sí, y esperemos que sí. Y eso es un gran trabajo. Nosotros deberíamos librarnos de eso en nuestro país. Y si no es en nuestro país, porque no se puede hacer, mínimo en nuestras casas. Poner el ejemplo. Dice en el 25, ningún rey antes de él fue como él, porque él se volvió a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma, con todo su poder, de acuerdo a la Torá de Moshe. Ni ningún rey como él se levantó después. Estábamos hablando de que a Yahshua se le preguntó, amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, aquí está. Vea, este rey dice, ningún rey fue como él, porque él se volvió a Yahweh con todo su corazón, que es un mandamiento de la Torah, con toda su alma y con todas sus fuerzas, con todo su poder, de acuerdo a la Torah de Moshe. La Torah es de Yahweh, no es de Moshe, pero se entiende a la Torah que Yahweh le dio a Moshe. En el 26, no obstante, Yahweh no se volvió de su ardor rabioso, el ardor de su ira, de su ira furiosa que quemaba contra Yahudá por todas las cosas que Manashe había hecho para provocarlo. ¿Quién es Manashe? Bueno, es este. Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Recuerdan a Manashe y todas las abominaciones que hizo, que hemos venido leyendo? Bueno, Yahweh no se olvidó de eso. No se olvidó de ese paganismo y dijo que los iba a castigar y los va a castigar. Porque Yahweh hace una promesa. A veces, un ejemplo, Yahweh hace la promesa de destruir a Israel, pero si Israel se arrepiente, entonces digamos que los destruye, pero no igual, ¿verdad? O los castiga, pero no igual, igual con uno. Tal vez Yahweh hizo una promesa castigarlo a nosotros como individuos con algo. Pero si uno se vuelve de todo su corazón y hace su Torah, puede que Yahweh haga haga algo para que la destrucción no venga de esa forma, ¿me entiende? No venga tan fuerte, pero sí va a venir. O sea, si Yahweh determinó destruir a una persona, la va a destruir, ¿verdad? Es inevitable. Pero puede que las cosas sean más benévolas, al menos. Y eso es algo que todos tenemos que entender, ¿verdad? Que Yahweh cuando hace un juicio y lo promete, ya, no, ya lo tiene que cumplir. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado a la hora también de hacer promesas, como también a la hora de comportarnos para que Yahweh no nos castigue, sino más bien que nos bendiga. Que Yahweh también nos puede perdonar, también puede olvidarse del dicho juicio, pero es difícil porque ya lo prometió, entonces tiene que cumplirlo. ¿Ven? Y sí, y así es como funciona, y es que así son las cosas. ¿Sabe? Cuando uno hace un daño, ya el daño está hecho. Ya hizo el daño, ya lo hizo y ahora tiene que pagar. Y no es fácil de aceptarlo, pero bueno, pues así es.
Un ejemplo, imaginemos que Yahweh determinó que una persona tenía que morir de cáncer, una persona X que cometió X crímenes. Entonces, si esa persona se vuelve de todo su corazón a la Torá, puede que se vaya el cáncer, pero que aún así muera, ¿verdad? O que muera más rápido, como más noblemente, como que no sufra, por decirlo así. Eso es una manera de explicarlo así con mis palabras. Así igual pasa con Israel. Se le termina una destrucción, pero puede que venga más noblemente, más suavemente. Vamos a ver qué dice el 27. Yahweh dijo, así como removí a Israel, yo también removeré a Yahudá de mi vista, y yo rechazaré a esta ciudad, la cual escogí, Jerusalén, y la casa referente a la cual yo dije, mi nombre estará allí. Ve que Yahweh lo prometió. Esto que estamos leyendo, Yahweh lo prometió. Dijo, yo voy a rechazar a Yahudá como rechacé a Israel. Y también voy a destruir la ciudad y también el templo. Así tal cual, ¿verdad? O sea, todo eso se va a destruir a manos de Nabucodonosor, pero va a ser así. El 28. El resto de los hechos de Jeroboam y todos sus logros están escritos en los anales de los reyes de Yahudá. Libro que ya no tenemos, porque se perdió, porque Roma lo destruyó todo eso. En el 29. Durante este tiempo, Faraón Necao, Faraón Nehot, lo ponen aquí, de Misrayim, de Egipto, fue hacia el río Éufrates para atacar al rey de Ashur. El rey Josiyá salió para oponérsele, pero en Megido Faraón divisó a Josiyá y lo mató. Tenemos que Josiyá salió a defender prácticamente al rey de Ashur. ¿Por qué? Porque ellos estaban como, ya tenían como un trato con Ashur, con el imperio de Ashur. Pero aquí en este punto histórico, bueno, él fue como a defender a Ashur, seguro, porque estaba como obligado a hacerlo, y Faraón lo vio y lo mató. Lamentablemente aquí muere Josiyá, que fue un gran rey. Ya muerto, vamos a ver qué sigue diciendo en el 30. Sus sirvientes llevaron su cuerpo muerto desde Megiddo a Jerusalén en un carruaje y lo sepultaron en su sepultura. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, el hijo de Josías. Los hijos de Josías. Vamos a nombrar a dos hijos de Josías que van a tomar el trono. Primero va a ser Joacás y después va a ser Eliaquín. Lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Bueno, aquí había una promesa cumpliéndose. Yahweh hizo una promesa. Aquí tenemos que Josías fue sepultado en la tierra, o sea, en Jerusalén. Y Yahweh le había prometido que él iba como a estar en paz y a morir en paz. Y hay personas que dicen que no murió en paz porque murió en la guerra, ¿verdad? Murió a espada. Pero aún así fue sepultado. O sea, es que la promesa era que él iba a ser sepultado en la tumba con sus padres, que ese es del rey David, y el rey Salomón y todos los reyes. Él iba a ser llevado a Jerusalén y iba a morir ahí. Que para un israelita esto es muy importante, morir, ser sepultado donde corresponde, o sea, en tierra, y no quedar expuesto. Es como una maldición, que el cuerpo quede expuesto. No entendemos muy bien por qué, nunca se ha explicado. Hay gente que puede sacar muchas conjeturas mágicas y místicas, pero bueno, de eso no sabemos nada. Simplemente es importante para el pueblo de Israel tanto tener hijos, tener descendencia, como ser sepultado en tierra, ¿verdad? Siempre se ha visto como algo importante. Dice en el 31, dice Jehoacás, Joacás, era de 23 años de edad cuando comenzó su reinado y reinó por 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, la hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, siguiendo el ejemplo de todo lo que sus padres habían hecho. En el 34, Faraón Necao hizo a el Yaquín, el hijo de Josiyá, rey en lugar de Josiyah, su padre, y cambió su nombre por Jehoaquín. Él también llevó a Jehoacás a Misrayim, donde murió. Ok, tenemos que Faraón Necao tomó al hijo de Josías y lo quitó del trono, porque el pueblo lo puso y él dijo, no, ese no, lo voy a quitar, voy a poner a este otro y le voy a cambiar el nombre.
O sea, tomó otro hijo de Josías y le cambió el nombre y lo dejó en el trono, y al otro se lo llevó y ahí murió en Egipto, ¿verdad? Se lo llevaron preso. Dice en el 35. Jehoiaquín remitía la plata y el oro a Faraón, pero para poder pagar el dinero que Faraón demandaba, tuvo que imponer un impuesto sobre la tierra. Él impuso un impuesto al pueblo de la tierra, cada uno de acuerdo a sus medios, para pagar la plata y el oro a Faraón Necao. Ok, Faraón Necao derrotó a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Yahudá, y al derrotarlo les puso un impuesto. Entonces la gente tuvo que empezar a pagar impuestos al rey, para que el rey así pudiera pagarle a Faraón, para que no los atacaran de nuevo. Jehoiaquín era de 25 años cuando él comenzó su reinado, y reinó por 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebudaj, la hija de Padayah de Rumaj. En el 37, ya para finalizar, él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, siguiendo el ejemplo de todo lo que sus padres habían hecho. Ok, entonces este se volvió pagano y volvió a levantar los ídolos que su padre Josías había quitado, lamentablemente. Y ahí termina el texto. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden compartir también. Vamos a hacer una oración. Padre Yahweh, bendito sea tu nombre. En el nombre de Yahshua, mi Señor, te pedimos conocimiento, poder entender lo que estamos leyendo, poder aprender de lo que estamos leyendo para no cometer estos mismos errores. Líbranos, mi Señor, de todo tipo de demonio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestras casas, mi Elohim Yahweh. Te pedimos de tu justicia, mi Señor, para que nos ayudes en el nombre de Yahshua en todas las cosas que hacemos, y nos alejes del mal para ser fieles a ti y cumplidos a ti y a tu palabra. Bendito seas Yahweh, bendito seas Yahshua. Amén. Y por el momento los dejo con una canción. Voy a dejarlos con la canción que es de la Quejilá de Por Amor a la Verdad. Esta la hizo la hermana Dioelsis. Es una canción muy bonita, espero que les guste. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Urajot, paz y bendiciones. En la oscuridad de la noche, las ovejas perdidas claman, buscando el camino de vuelta en un mundo que se desarma. ¿Dónde estás, buen pastor? Se escucha el eco en el viento, perdidos en la oscuridad. Se apaga el fuego del sentimiento, pero hay un susurro divino, una promesa en el cielo. El Adón sopla sobre los huesos secos y se termina el cautiverio. Por amor a la verdad, cada lágrima que cae dará vida a lo que fue, y el amor nunca se va. El desierto florecerá y las almas encontrarán sus raíces en el hoy, caminando hacia la paz. Los valles gritan esperanza, la lluvia trae liberación. Los corazones de piedra latirán en una canción. A Israel, no temas más, tu historia es redención. En cada lágrima hay vida, en cada sombra luz y perdón. Con cada paso que demos renacerá la comunión.
desierto florecerá y las almas encontrarán sus raíces en el